Hola, buenas noches, hermanos. Es un gusto para mí estar aquí en esta transmisión el día de hoy. Saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos y pues vamos a dar inicio el día de hoy a lo que Dios nos puso para que les compartiéramos a ustedes. Buenas noches. Hola, un saludo a todos también de mi parte. Y bueno, es un gozo también, como decía Lili, ¿verdad? Poder estar este tiempo con ustedes. Gracias a Dios porque dispusimos en nuestro corazón este tiempo y cada uno de los que están escuchándonos a través de esta transmisión también dispusieron ese tiempo para estar, para aprender, encender su aparato y sea cual sea, y escuchar estas palabras que el Señor ha puesto en nuestro corazón, sin duda. Vamos a estar mirando en este día un poco solamente de aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón y bueno, una de las cosas que veíamos era, y el Señor ponía en nuestra vida para, no solamente para compartir, ¿no? Sino nos instaba el Señor a que nosotros podamos entender también este asunto. Y es un tema que ya se ha venido tocando de antemano, o sea, en todo momento se ha hablado de esto, pero hoy queremos enfocarnos solamente en este tema y es el tema del reino de los cielos. Es un tema muy largo, muy profundo. Sin embargo, vamos a solamente a ver algunas cosas eh, muy sencillas, muy sencillas, muy que no necesitan tanta interpretación para entenderse, ¿verdad? Las palabras de nuestro Señor Jesús fueron muy claras, hablando acerca del reino de los cielos, ¿no? Entonces, vamos a poner este tiempo en la mano del Señor y ahí donde está, tome su, su tiempo, este momento para poner en la mano del Señor este tiempo y abra su corazón al Señor, para que sea Él el que nos enseñe y su Espíritu Santo nos ministre estas palabras y podamos tener esa apertura para que el Señor pueda trabajar en nuestros corazones acerca de este tema tan profundo. Gracias, Padre, en esta tarde, noche. Te alabamos, Señor, por el tiempo que nos permite, Señor, reunirnos a través de esta transmisión, Señor, y poder, Padre, transmitir a la vida de nuestros hermanos, Señor, a todos los que nos escuchan, Padre, estas palabras, Señor, que vienen de tu corazón, Padre. Te damos gracias, Señor, y así disponemos nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, para estar eh, en este tiempo, Señor, que hemos apartado para esta palabra. Señor, te damos gracias, Señor, y que nuestra mente, Señor, se abra para que podamos, Señor, tener otra mentalidad, dar cabida, Señor, a que esta palabra que tú quieres enseñarnos entre a nuestro corazón, Señor, y podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Vamos a estar mirando, bueno, vamos a iniciar con una pregunta. Y bueno, Bueno, la pregunta sería, ¿qué es el reino de Dios? Muchas veces tenemos la respuesta a la ligera, pero no es en sí tenerlo así, sino que en nuestro corazón esté definitivamente entendido, ¿no? Entonces veíamos que el reino de Dios es donde Dios gobierna y manda, ¿sí? El reino de Dios no es una religión, es algo que se vive, ¿sí? Y pues vamos a leer el primer versículo que sentimos que engloba lo que es el reino de Dios, que es Génesis 1 del 26 al 31. Y dice así: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla,
dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Eso fue el sexto día. Como vemos, ¿verdad? Como decía Lili, engloba, ¿no? Todo lo que es reino. Tiene unas características muy particulares y muy definidas esta parte de la palabra de Dios en Génesis, ¿verdad? Y bueno, según el diccionario bíblico, el reino o reino significa, también significa morada en que se goza de la presencia de Dios. También significa esto. Un reino tiene un gobernante, un rey, un soberano y tiene un territorio. Pero también tiene súbditos, tiene una familia real también y tiene siervos, tiene súbditos, tiene ciudadanos. Eso engloba un reino. Y el reino o un reinado es un sistema de gobierno monárquico. Nosotros estamos muy poco empapados de estas palabras, ¿no? Que se refieren al reino, porque vivimos en una sociedad pues democrática y cerca en este lado de nuestro país pues no se oye de monarcas, ¿no? De reyes, de familias reales. Tenemos muy lejano ese tema. Sin embargo, estamos mirando o vamos a ver cómo Jesús cuando vino a la tierra se introduce tanto en este tema que lo menciona muchísimas veces en los evangelios, los escritores de los evangelios mencionan muchas veces cómo Jesús se refiere al reino de los cielos. Y en ese referirse y ese ímpetu de Jesús de que ellos mismos pudieran entender y comprender qué era el reino de los cielos, ¿no? Génesis nos da una apertura de qué significa para Dios el reino de los cielos, qué significaba para Jesús el reino de los cielos. Y bueno, esto lo sabemos, ¿verdad? Con la caída del ser humano a través de la desobediencia, pues el reino de los cielos se nos fue de las manos, ¿no? Y nos fue quitado, ¿no? Un día se nos fue dado a través de este párrafo, de esta palabra, ¿no? Que dice, Dios hizo que el ser humano sojuzgara, ahora sojuzga, gobierna, somete todos los animales de la tierra, todo te doy la hierba para comer, no te va a faltar nada. Eso es un reino monárquico, donde el súbdito, no se preocupa por buscar su propio alimento, tiene todo por vivir bajo ese reinado, ¿no? Entonces me llama la atención que Génesis 2 lo plasma muy claro, ¿no? Cuando Dios puso al ser humano, a Adán y a Eva, en el huerto del Edén, le dio un gobierno, le dio un reinado y le dijo que sometiera todo bajo esa autoridad. Una de las palabras también que menciona Génesis 2 parece que es, no, mismo, menciona que los hizo a imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó. Lo menciona mucho, ¿no? Entonces, cuando está hablando de ello, le está delegando autoridad y le está dando poder para que someta todo. Adán no tenía que buscar
que los animales se sometieran a él, o la creación se sometiera a él, porque ya le había sido dada la autoridad para someter a todo lo creado, ¿no? Entonces es una imagen así, de, de en corto, como se dice, en esencia, de lo que el reino de Dios es. Ajá, una de las cosas que igual nos dice Génesis es que Dios estaba con ellos, Dios hablaba con ellos. Por eso una de las definiciones del diccionario bíblico es morada en que se goza de la presencia de Dios. Eso es reino. Lamentablemente, un día los perdimos. Se nos fue quitado, nos sacaron de ese reino, y a causa de la desobediencia, a causa de no habernos querido someter a través de Adán y Eva a ese gobierno, ¿no? Creímos que estábamos en México democrático. Sí, y así es. Y lo que nos hemos estado cuenta, ¿no? Que desgraciadamente la religión nos ha hecho creer que el reino no se va a vivir, o sea, no es aquí en la tierra, sino hasta que Él venga. Y no es así, el reino se vive aquí y ahora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que hay un rey y que nos sometemos a su autoridad, es cuando nos damos cuenta o podemos disfrutar de todo esto que Dios ya tiene preparado para nosotros. No tenemos por qué andarnos preocupando si tenemos comida o vestido. No, ¿por qué? Porque como Él es el rey, Él ya nos suple todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dedicarnos a expandir su reino. Cuando nosotros dedicamos a lo que Él nos mandó, entonces en automático nos llega todo. Es algo que no lo podría yo expresar con palabras, pero más sin embargo sí lo he vivido, ¿no? Sí he vivido ahora sí que ese respaldo de Dios cuando yo me ocupo de sus cosas, del reino, de poder llevar el reino más allá de lo que creemos que es el reino. Tenemos que entender y tener bien definido lo que es el reino. El reino aquí en la tierra no es una religión, es la vida de los súbditos. Que algo que veíamos que es la reputación del rey se determina con la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Y quiénes somos los ciudadanos? Nosotros, la iglesia, los que damos la cara de lo que el rey es. Entonces, si nosotros no mostramos una calidad de vida que respalde a Dios, pues simplemente su reputación va a estar por los suelos. Nosotros somos los responsables de poner la reputación de Dios por alto, ¿no? Manifestando el reino de Dios aquí en la tierra, que ya se está viviendo, que ya se vive, no es cuando Él venga. Sí, bueno, definitivamente, como decías, el reino de Dios se ha malentendido, ¿no? Y bueno, una de las definiciones de lo que no es el reino de Dios no es una religión. Como sabemos, ¿verdad? Jesús estuvo en contra de las religiones. Pero quiero que volvamos a Génesis y ver lo grave, la situación o sea, con este párrafo que hemos leído, de todo el señorío que Dios le delegó a Adán como mayordomo de todo esto donde lo había puesto en el huerto. Quiero que vayamos o que pongamos nuestra mente y nuestro corazón en cómo se perdió, por qué se perdió este reinado, esta monarquía. La perdimos y las consecuencias las llevamos encima, ¿no? Porque el hombre fue echado del huerto de Edén y entonces empezó, como se dice vulgarmente, a rascarse con sus propias uñas, ¿no? Y ahora trabaja, ahora labra la tierra, porque pues ahora hazle como tú puedas, ¿no? Y entonces, cuando tenía todo a su alcance, ¿no? Pero quiero que nos centremos en que un día se perdió este reino. Un día perdimos esta presencia. Reino es presencia de Dios. Entonces, se perdió
Y de ahí comienza una historia trágica en esa recuperación, intento de parte de Dios como rey soberano, de recuperar ese reinado, ¿no? El párrafo nos habla de todo lo que Dios había puesto debajo del hombre. Y sin embargo, el hombre con la desobediencia, porque el problema no fue la manzana, el problema fue que no se quiso o se le pensó que estaba en una democracia. Pues yo puedo opinar, ¿no? Sí, que tenía opinión y entonces Eva cayó en el engaño del maligno, ¿no? Tú puedes, él dice, pero tú también puedes opinar. Y ese es el problema el gran enemigo de un reinado es la democracia. Entonces, quiero que tengamos en claro esto. Un día perdimos o la raza humana perdió ese propósito. ¿Cuál era el propósito? De vivir en un reino, gozar de ese reino, vivir de la paz de ese reino, vivir de la presencia del rey en ese reino, imagínense. Todos los días dice que Dios bajaba a hablar con Adán, todos los días, todas las mañanas, todas las tardes. El rey hacía presencia y se perdió. Y entonces cuando el ser humano se ve, entonces todas las cosas se vienen en un caos, se vienen abajo y entonces empieza un caos en la tierra. El caos de no tener un soberano. Y Dios, a través de los tiempos, a través de las edades, desde ese día se empeñó en recuperar ese reinado, de recuperar esa monarquía a través de la raza, para demostrarla a través de la raza humana. Él es rey, él gobierna, pero quiere que la raza humana pueda gozar de esa soberanía, de ese gobierno. O sea, no es que ahora el pobrecito ya no reina. Él reina, él sojuzga, él gobierna, pero él quería, cuando hizo al ser humano, tenía una intención y era que el ser humano representara el reino invisible de Dios en algo tangible, en la vida del ser humano. Y una de las cosas también que es reino es ¿cómo mencionarlo? Vamos, reino es la economía, tiene economía, tiene educación, o sea, todos los sistemas. Cuando el ser humano pierde el reino de Dios, entonces empieza a vivir bajo otros sistemas. Y entonces todos nos quejamos hasta la fecha y bueno, la raza humana ha padecido ese sistema. Y hay un gobierno que no es monárquico en este sistema del mundo. Y vamos a ver ahora y vamos a adentrarnos a Mateo, donde nuestro Señor Jesús, cuando empieza su ministerio, después de que el profeta, el bautista Juan es encarcelado, lo bautiza y después es encarcelado, Jesús empieza su ministerio y empieza: arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos entre ustedes está. Pero en ese empeño de Dios, recuperar ese reinado para el ser humano, ¿no? Entonces, conocemos la historia del Antiguo Testamento y una de las citas que me impacta es cuando el pueblo de Israel le dice a Moisés, le dice, no era Moisés, le dice al que estaba en ese tiempo de gobernante o de profeta, y le dice,
cuando le rechaza el gobierno de Dios, rechaza el reinado de Dios. ¿Se acuerdan cuando puso a Saúl de rey? Porque Dios le dijo, pero es que ya tienen rey. Ya tienen rey. Y le dice, no te han rechazado a ti, le dice al profeta. Me han rechazado a mí porque yo soy su rey. Y es en ese empeño de Dios traer el reinado de él a la tierra. Entonces, cuando el pueblo de Israel rechaza el gobierno de Dios, entonces en realidad está rechazando la soberanía de Dios. Y cuando más adelante les pone a David. Y un tiempo, bueno, David estuvo reinando con justicia, conforme al corazón de Dios. Y bueno, un poquito las cosas empiezan a estar mejor para el pueblo de Israel. Pero en realidad, Dios siempre se empeñó. ¿A qué voy? A que Dios siempre se empeñó a través de la historia a traer un pueblo que se sometiera a un reinado, a su reinado, para que fuera la manifestación de ese reinado, ¿no? De ese reinado intangible, ese reinado que no vemos y que ahora Jesucristo lo viene a poner de manifiesto a través de haber nacido de la Virgen María y bueno, una de las exclamaciones, ¿verdad? De los que fueron a ver, dice, ha nacido un rey. Los magos, vamos a ver al rey. Siempre se refirieron al rey, a Jesús como rey. Y estaba consciente el pueblo de que era el tiempo predeterminado por Dios y esperado por Dios también para que naciera este rey en la tierra, ¿no? Este rey que iba a poner de manifiesto el reino intangible, el reino celestial, ¿no? Sí, porque hay algo muy importante, o sea, el reino sigue estando aquí en la tierra, pero que cuando, ahora sí que escuchaba yo algo de un predicador que decía, cuando un rey nace, o sea, nace rey, no es que lo vayan a escoger rey como los presidentes, sino él ya nace rey. Y lo que no hemos entendido también es que cuando el rey habla, es una ley, o sea, el rey da órdenes, es una ley lo que hace un presidente, puede hacer, mandar algo, pero un decreto quisiera hacer, pero tienen que pasar por muchos, pero el rey cuando habla es un decreto y se vuelve ley, no tiene que pasar por nadie. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que el rey está aquí en la tierra, el reino está aquí en la tierra y se está manifestando. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros los cristianos, ¿qué queremos? Preferimos una religión, porque con una religión podemos votar, ¿no? Decir si me gusta, no me gusta. Pero cuando entendemos lo que es reino, reino es el rey habla y sus súbditos obedecen y punto, no hay de otra, ¿no? Así es. Vamos a estar leyendo, busquen su Biblia. Vamos a ver solamente algunas citas de Mateo, hay muchas. Quiero que quede bien claro en nuestro corazón, perdimos el reinado, perdimos el reino, perdimos la autoridad que Dios nos había delegado y a través del tiempo, Dios se empeña en recuperar ese reino. De una y de otra manera, Dios está empeñado a recuperar ese reino. El día que habló con Adán y le dijo, sojuzga, le dio instrucción específica, sojuzga, domina, gobierna. Vamos a ver ahora cómo es que Jesús viene y nos habla de que el reino de Dios va a estar ahora también entre nosotros, después de muchos años, mucha historia atrás, y damos un brinco
a muchos años de distancia del día que Dios habló con el hombre y lo puso en el huerto. Y ahora vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesús acerca del reino de los cielos, que fue su tema principal. El evangelio es un anuncio. El evangelio es un anuncio de una buena noticia. ¿Qué habíamos perdido? El reino de los cielos. Cuando nuestro Señor Jesús dice el evangelio llegó, el anuncio de una buena noticia llegó, es que el reino se ha recuperado. El reino está otra vez entre ustedes. El reino otra vez les va a ser entregado como aquel día en el huerto de Edén. Vamos a estar leyendo entonces en Mateo 3:2. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Ahora vamos a leer 5:20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Vamos a leer el 9:35. Mateo 9:35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Anunciando las buenas nuevas del reino. Las buenas nuevas, buenas noticias del reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos. El reino, ¿cuál? El que habíamos perdido. Vamos a leer ahora el 17. Vamos a ver cómo nos dice el 17. Donde quiera que vayan y prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. ¿Cuál mensaje? El reino de los cielos está cerca. Y bueno, las manifestaciones, más adelante el 8 y el 9 hablan acerca de las manifestaciones de ese reino. Vamos a estar leyendo el 12:26. Mateo 12:26. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Vamos a leer el 12. ¿Qué leímos? 12:28. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Así es. Las manifestaciones del reino de Dios, ¿no? Vamos a leer el 13:11. Dice así, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Hablando de la gente, ¿no? De la gente que lo escuchaba. Y nuestro Señor Jesús estaba empeñado en que los discípulos entendieran el reino de Dios que había llegado a la tierra. Vamos a leer el 18:4. Mateo 18:4. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Su enfoque siempre fue hablarnos de un reino, ¿sí? Siempre habló de que nos llevaría, sí, a unas moradas, pero que pertenecían a un reino. Entonces, ese fue el empeño de Jesús. Vamos a leer el 18:4.
Es el que acabamos de leer. A 19:14. Mateo 19:14. Dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Así es. El 23:13, Mateo 23:13. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Bueno, ese fue el más feo, ¿no? Cuando Jesús peleaba con la religión. Y démonos cuenta de algo. Jesús no encajaba. Sus palabras no encajaban. Su mensaje no encajaba con el de los fariseos, con el de los religiosos de su tiempo. No encajaba su mensaje. Era muy, para ellos, era muy difícil de entender lo que Jesús estaba diciendo. En este tiempo, como decía, ya comentaba Lili, la religión nos ha cegado en ese sentido de no poder ver lo que Jesús quiso enseñarnos a través de su venida, a través de su presencia en la tierra. Nació un rey y desde que nació un rey traía un mensaje y era que él venía de un reino. Él pertenecía a un reino. Incluso cuando se dirigía a los fariseos decía, yo no soy de aquí, no soy de este mundo. Entonces, él no pertenecía a esta tierra porque él venía de un reino celestial y vino a enseñarnos ese reino, pero en algo tangible, en algo visible, como cuando Adán y Eva les fue entregado el Edén. Entonces, en todos los ámbitos, Jesús habló de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de gobernar, de obedecer a las autoridades, de manifestar el reino de Dios delante de los reyes, delante de los presidentes, delante de las autoridades. Que el reino de los cielos se manifestara en sus discípulos, primero que lo tomaran, ¿no? Porque también para los discípulos era algo que no entendían. Incluso hubo muchas cosas que él no les pudo decir. ¿Por qué? Porque dice, no, en este tiempo no las pueden llevar. Porque el reino de los cielos no se puede entender desde una mente, desde una mentalidad como ellos le esperaban. Ellos esperaban un rey que viniera con espada, con ejército y los hiciera libre de una esclavitud física. Ese era el concepto que el pueblo de Israel tenía para ser liberados de la opresión de Roma, ¿no? Y cuando viene este rey del reino de los cielos a manifestar un reino de paz, de amor, de fraternidad, y cuando dice perdona a tu enemigo, dale de comer, dale de beber, dice, no, pues si lo queremos que los mates, ¿no? No que los atiendas. Y no entraba, como no entra en este tiempo, en la cabeza del ser humano, ¿no? Un mensaje solamente Jesús nos dice que tenemos, y es anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos. Ese es el mensaje. Bueno, más adelante estaremos viendo ya la mecánica, por decir así, de este mensaje. Pero ahora yo quiero centrarme en cómo cuando Jesús viene a la tierra, se empeña en hacernos entender y en hacer entender a los discípulos que ahora se ha recuperado el reino. Ahora se ha recuperado la monarquía del reino de los cielos. Ciertamente, ya lo decíamos al principio,
la escritura habla de un reino venidero, habla de un reino celestial, habla de un reino de un tiempo más allá de la venida del Señor Jesucristo, de los últimos tiempos. Pero Jesús, cuando está hablando, dice: el reino de los cielos entre ustedes está. Ha llegado, está aquí. Cuando el ser humano pierde el reinado que le fue entregado, pierde la corona, por decir así, todos los sistemas se vienen abajo. Todo lo que sufrimos, lo que padecemos, provienen de ese desligar o desligamiento de ese reino, del reino de Dios. Entonces, cuando sufrimos y padecemos, solamente estamos padeciendo el hecho de que elegimos la democracia. Esa es nuestra responsabilidad con la cual cargamos ahora, ¿no? Desde Adán y Eva, de que el hecho de que hemos decidido caminar al margen, la humanidad, hablando en general, en la humanidad ha caminado al margen de ese gobierno, de ese reinado. Y entonces, no sé, pero se ha visto, creo que en la mayoría de los países, principalmente en los Países Bajos, los países pobres, ¿no? Hay una mentalidad de que hay algo mejor. Y por ejemplo, bueno, nosotros vivimos y sufrimos y el país de México creo que padeció la migración de los hondureños, ¿no? Y de los bolivareños y toda esa gente que venía de esos países y que pasaban por México para ir a Estados Unidos. Incluso nuestros mexicanos también, ¿no? Muchos están en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se busca una patria mejor, se busca estar mejor, se busca tener mejores ingresos y se busca tener mejor estabilidad. Y en la raza humana se empeña también en buscar y en alcanzar ese bienestar. Pero según lo que nos está diciendo el diccionario bíblico, es que reino es presencia de Dios. Entonces, con esto entendemos que nosotros y la raza humana, hablando en general, la raza humana no puede alcanzar ese bienestar, o no va a poder alcanzar ese bienestar fuera del reino de Dios. ¿Sí? Por eso es que busca por otros lados, ¿no? Por eso es que anda buscando por otros lados, porque no ha entendido que el reino, o sea, vuelvo a decir lo mismo, el reino está aquí en la tierra y el ser humano no ha alcanzado a entender eso. Entonces, por eso busca querer irse a otro lado, a otro país, para poder estar mejor, ¿no? Para poder sustentar a su familia. Pero cuando el ser humano entienda y se deje guiar por ese reino que ya está establecido aquí en la tierra, entonces va a decir, bueno, ¿para qué hice tanto show si lo tenía yo aquí a un paso, ¿no? Entonces es algo que tenemos que reflexionar. O sea, el reino está aquí en la tierra. ¿Estoy viviendo conforme al reino? ¿O cómo estoy viviendo? No sería una pregunta. Sí, también otra pregunta sería, ¿conozco el reino de Dios? ¿O he entendido el reino de Dios? Yo quise leer todos estos párrafos, hay muchísimos más. Lea los evangelios. Los evangelios usted va a identificar porque se muestra en las palabras de Jesús hablando acerca del reino y cómo él como embajador, él como enviado de ese reino, incluso dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, muchas cosas adelante hay que no entendemos porque no hemos entendido el reino. No entendemos las directrices.
no entendemos lo que la vida de reino, cómo debemos vivir, porque no entendemos reino, lo que implica vivir en un reino. Entonces, quiero ir terminando con esto y decir que toda la raza humana, incluso nosotros, un día estuvimos fuera de ese reino. Y yo lo que quiero que nos demos cuenta, hermano, hasta hoy vamos a seguir en la siguiente vez, vamos a plática, vamos a estar mirando más. Pero quiero que en ese momento usted reflexione y vea, ¿está fuera del reino o está dentro del reino? Usted tiene que identificar, como le hemos dicho, no por congregarse ya es ciudadano del reino. Acuérdese. Y aquí quiero parar con esto porque, bueno, viene un párrafo muy hermoso más adelante que vamos a estar mirando en la siguiente plática. Pero quiero que se quede con esto. ¿Yo estoy en el reino de Dios o solo lo he visto pasar? ¿O no, ni siquiera lo he entendido? ¿No lo conozco? ¿No lo he visto? ¿No lo he deseado? ¿No lo he anhelado? ¿O estoy dentro del reino de Dios? Ya lo comentaba Lili, para tener la ciudadanía del reino, para tener la ciudadanía en una monarquía, se necesita nacer en ese reino. Se necesita nacer en ese reino. Y bueno, más adelante vamos a estar mirando todo esto, cómo es, ¿no? Pero quiero que reflexionen esto, vea. Y lo que hoy quiero que oremos y que le pidamos a Dios es esto. El reino de los cielos fue tan importante para Jesús como debe de ser tan importante y trascendente para nosotros. Para nosotros ahora sus discípulos, ¿no? Jesús se empeñó y luchó y vivió el poco tiempo que estuvo en la tierra, metiendo en la cabeza y en el corazón de los discípulos este reino, el reino de los cielos. En el reino de los cielos, ¿ves? Saca la moneda del pez de la boca del pez. Te hace falta para pagar los impuestos. ¿Ves? Saca de la boca del pez. Vas a sacar un pez y ahí en su boca va a venir la moneda vas a pagar tu impuesto y el mío. Tengo que trabajar tantos días para poder pagar el impuesto. No. El reino de Dios es otra cosa. Entonces, quiero que nos vayamos con esta idea. ¿Estoy dentro del reino? ¿Lo he visto en otro? ¿Lo estoy viviendo o solamente lo he visto y lo he dejado pasar? Entonces, quiero que oremos en esta hora y una oración solamente y es, bueno, quiero que la busques. Vamos a buscarla y búsquela usted en su Biblia. Y vamos a estar leyendo allá en, ¿qué es? Mateo. Venga a nosotros. La oración que dijo Jesús es cuando les dijo, les voy a enseñar a orar. Ustedes van a orar así. Bueno, el famoso Padre Nuestro, ¿no? El famoso Padre Nuestro. Vamos a estar leyendo y con esto quiero que en su corazón y de verdad con toda sinceridad usted hable con Dios en esta hora y le diga estas palabras. Ahí están. Jesús nos enseñó cómo orar. ¿Qué nos hace falta? A la raza humana, ¿qué le hace falta? ¿Qué hace falta al sistema mundial? Mundial, porque se está cayendo todo, a pedazos, se está cayendo. Todos los sistemas están viniendo abajo, están explotando. Bueno, ha habido muchas palabras de profecía de que en este tiempo van a explotar todos los sistemas, ¿no? Que el ser humano ha pensado que los tiene en control.
Y Dios nos está enseñando que no hay control. ¿Por qué? Porque un día el ser humano perdió el control. Perdió el control. Y entonces ahora no lo tiene. Ha levantado sistemas, ha intentado sistemas humanos. Pero la raza humana necesita entender que necesita el reino de Dios. Y por eso la oración del Señor Jesús. Vamos a estar orando en esta noche y vamos a estar pidiéndole al Señor que este reino venga a la tierra, pero que también este reino venga a nuestra vida, pero que también este reino venga a nuestra familia, pero que también este reino venga a nuestros hijos, pero que también este reino venga al mundo y que impacte el sistema, todos los sistemas. ¿A través de quién? A través de nosotros, a través de nosotros, a través de aquellos que hemos decidido ser gobernados por ese rey. Entonces vamos a estar orando. Este es y yo le invito, si usted analiza y medita y ve que no está dentro del reino de Dios, bueno, pues entonces acérquese a él, acérquese a este reino. Vamos a estar orando a estas palabras. Dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Sé que pusiste en nuestro corazón esta idea, Padre, y esta necesidad tan grande en tu iglesia de reconocer, Señor, tu reino, de darnos cuenta, Señor, que un día perdimos este reino y que necesitamos este reinado, Padre, en nuestros corazones. El mundo necesita, Señor, conocer tu reino. El mundo necesita, Señor, ahora mismo necesita, Señor, que tu reino venga a ellos, que tu reino se establezca en todo tipo de sistemas, Señor. El ser humano se ha empeñado también, Señor, en levantarse, en pensar que puede hacer las cosas solo. Pero la decadencia de los sistemas y la destrucción y todo el mal que hemos y que vemos a nuestro alrededor nos hace notar que en realidad el ser humano no tiene el control. Padre, por eso en esta hora pedimos, Señor, queremos entender este reino, queremos pertenecer a este reino, Señor. Queremos que el mundo, Señor, conozca este reino, Padre. Queremos que nuestras familias, Señor, conozcan este reino, que nuestros hijos conozcan este reino. Padre, que nuestras generaciones, Señor, hablen de este reino, anuncien, Señor, la venida, Señor, y el establecimiento de este reino, Señor. Hace 2000 años, Señor, este reino fue anunciado. Hace 2000 años fue introducido este reino, Señor, en esta sociedad, en este mundo decadente, Padre. Y tú nos enseñaste que venías a nosotros, que traías nuevamente este reinado, Padre. Y hace 2000 años, Padre, que la raza humana y que nosotros como tus hijos, Señor, necesitamos entender, Padre, que el reino de los cielos, Señor, necesita establecerse en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Porque cuando nosotros entendamos este evangelio, este anuncio, Señor, entonces entenderemos que no somos de esta tierra. Entenderemos que pertenecemos a un reino. Entenderemos que todas las cosas, Señor, en la tierra se nos dieron para sojuzgarlas, para gobernarlas, para estar encima de toda circunstancia, encima de toda situación, Padre. Y manejar, Señor, con sabiduría tuya, Padre,
todas las cosas que nos han sido confiadas, Señor, en esta tierra, Padre. Te damos gracias, Señor, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Padre, el que revele este, Señor, anuncio en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo la vida de nuestros hermanos allá donde se encuentran, Señor, escuchando estas palabras, Padre, y que tu Espíritu Santo también, Señor, Padre, los lleve a reflexionar, los lleve, Señor, a pedir, Señor, y a anhelar, Señor, este reino en sus vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por, bueno, la disposición de sus corazones para estar este tiempo con nosotros y por disponer también sus oídos para escuchar estas palabras. Y bueno, vamos a estar más adelante, hay más cosas, continuará este tema un poquito más. No queremos abundar mucho, pero solamente que quede instalado en nuestro corazón que Jesús nos enseñó a vivir de acuerdo al reino de los cielos y que está entre nosotros y que lo disfrutamos también, está para disfrutarlo. Así que así nos despedimos. Bueno, un abrazo para todos, los amamos y bueno, bendigo sus vidas, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo habite y continúe con cada uno de ustedes. Bueno, hermanos, pues nos despedimos el día de hoy y pues nos vemos el próximo domingo, cada quien en sus lugares, Tuxtepec, Río Manso, Loma Bonita. Ahí nos estaremos conectando y pues que Dios los bendiga a todos. Que tengan buena noche. Hasta luego, bye.